Vemos que la semana pasada, si recordamos, cómo nuestra vida cambia cuando nosotros experimentamos el Evangelio. Que el Evangelio es ni más ni menos que el mensaje de Jesucristo. Es la buena noticia de que ya tenemos toda respuesta a través de Jesús, que es el Cristo. Y hoy vamos a estar viendo esta lección o este encuentro número 7, la vida del creyente. ¿Cuál tiene que ser nuestra vida y nuestra continuación? Es decir, desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Para eso vamos a leer estos dos versículos de Efesios capítulo 2. Aquellos que vayáis a leer en Reina Valera, ya os digo yo que no es Reina Valera, es una versión un poquito más moderna, porque me gusta a veces utilizar ese tipo de versiones muy bien traducidas, que nos acercan un poquito mejor al texto bíblico. Efesios capítulo 2, versículos del 1 y 2. Lo tenemos aquí para leerlo todos juntos. Tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. No sé si estáis acostumbrados a Reina Valera o a otro tipo de versiones, pero vemos que esta es muy clara. En la introducción vemos la realidad del mundo. ¿Cuál es la realidad del mundo? Pues no tenemos que movernos mucho de donde estamos, simplemente con conectar la televisión o con ver las noticias a través de internet vemos la oscuridad que hay en este mundo. Es un mundo en oscuridad, es un mundo en desigualdad, guerra, muerte, es un mundo como vemos que cada día están sucediendo desastres en todos los lugares. Esta oscuridad que hay en el mundo está dentro de las personas. Personas que roban, personas que matan, personas que hacen cosas horribles. Esta es la realidad espiritual del mundo. La realidad espiritual del mundo es donde hay oscuridad y hay luz. La realidad del mundo es que hay una oscuridad gobernada por Satanás y está la luz que resplandece a través del mensaje del Evangelio, a través de esa cruz que es la señal de nuestra vida y nuestra respuesta. Pero este es el mundo en el que nosotros nos encontramos. Hay una noticia que sacudió España hace muchos años. Yo era más pequeño y resulta que un chico con una espada mata a sus padres y a su hermana. Hay una hermana que no mató, no recuerdo por qué, pero mata a sus padres y a una hermana. Creo que también mató a un hermano. Eso no ocurre en España con normalidad. Es algo extraño, es algo raro. Y todas las noticias salían con esta noticia y toda la continuación en todo tipo de programas. Al final, lo que dijo este chico, que se le llamaba el asesino de la katana, porque era el tipo de espada que utilizó, dijo que había una voz que le había llevado a hacer ese tipo de actos, que había algo que le había empujado a hacerlo, pero que no era él mismo. Vemos que hay una realidad espiritual y una oscuridad, y en este caso, él hizo ese tipo de cosas no porque estuviera loco, o no porque le obligaron a hacerlo, o porque le pareció lógico y coherente, sino porque había algo, una realidad dentro de él, que le llevó a cometer ese tipo de actos. Es la realidad del mundo. Por eso en este primer punto, y espero que lo veáis bien, que lo he hecho un poquito más grande para poder verlo con más claridad, Satanás es quien gobierna este mundo. Y hay mucha gente que no le gusta hablar de Satanás. Le da mucho miedo. Y hay creyentes que tampoco les gusta hablar de esta realidad y de esta oscuridad que hay en el mundo, pero la Biblia está plagada de su nombre y de sus actos. La palabra de Dios habla con normalidad y con claridad, y por eso nosotros también lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer hoy. Por esto, el primer punto que tenemos hoy es Satanás que gobierna este mundo.
Apocalipsis 12, 1 al 9 nos habla de este ser y de su identidad. Y dice que engaña a todo el mundo. Es como Ezequiel, capítulo 18, nos habla ese ángel caído tan precioso, que hacía tan buenas cosas, tan buenos sus caminos, pero que quisiendo ser como Dios o más grande que Dios, es un ángel caído. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 10, la caída del ser humano por la que peca y se separa de Dios, que es el comienzo de todos los problemas, es por culpa de él. Es por culpa del engaño hacia el hombre y la mujer, diciéndoles, vosotros vais a poder ser como Dios, vais a poder ser vuestros propios dioses. Es el problema que el mundo tiene causa primero en Génesis capítulo 3. Segunda de Corintios 4:5. Es que además dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito? Gobernar el mundo, que nadie pueda ver y disfrutar de esta luz. Y al final, primera de Pedro 5, 7, 8, dice que él anda como león rugiente y buscando a alguien a quien devorar. Satanás gobierna el mundo y al final el mundo va por el camino que va, todo en decadencia, cada vez más desigualdad, guerras más crueles, amenazas de tercera guerra mundial. No hay solución para los países que están en vías de desarrollo, o como alguien dice, bueno, el tercer mundo. No hay respuesta. No hay algo que la gente pueda encontrar y aferrarse a ello. Porque el mundo va por ese camino y al final vamos a ir a peor. No hay respuesta. Política, buenas acciones, ideologías. ¿Cuál es la bendición? ¿O cuál es la salida? Lo que tenemos que ver es la realidad de este mundo espiritual. Hermanos, no nos engañemos. Este mundo está gobernado por Satanás y es la realidad. En segundo punto, vemos que no solamente Satanás gobierna el mundo a través de grandes acontecimientos, sino que también vemos cómo Satanás gobierna en lo específico y en lo pequeño. Gobierna a las personas. Tiene su identidad arrebatada, porque en vez de el ser humano disfrutar de ser un hijo de Dios, vemos el problema de Génesis 3, lo hemos mencionado antes. Engañados pensando que el ser humano, el yo, puede ser más grande y engrandecido por encima de Dios, al final cae en el problema del pecado, es apartado y sufre por la eternidad en este mundo. Capítulo 6 de Génesis es el arca de Noé. Qué bonito el arca de Noé, los animalitos de 2 en 2, ese arco iris. Pero ¿de qué te está hablando? De que había un tiempo en el cual la maldad de los hombres era tan grande que Dios tuvo que obrar de esta forma. Y solamente aquellos que confiasen en el pacto y en el plan de Dios, entrando dentro del arca, iban a recibir la respuesta. Pero en la otra parte, ¿cuál era? El ser humano creciendo, engrandeciéndose para hacer el mal. Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. Qué grande lo de las lenguas, que se confundió los idiomas, pero la clave de este versículo o de este texto es que el hombre, a través de su propio esfuerzo, pensaba que podía alcanzar a Dios. Pensaba que a través de su propia capacidad y su propio poder iban a convertirse en dioses ellos mismos. ¿Para qué necesitamos a Dios si nosotros no somos grandes y poderosos? Es el engrandecimiento del yo y del ser humano. Esta es la identidad de las personas. Personas bajo el problema de Génesis capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 11. ¿Cuál es la identidad del ser humano que está apartado de Dios? Juan 8:44. Este versículo ya lo hemos visto anteriormente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre hacéis. Es la identidad de aquellos que viven no bajo la luz del Evangelio, sino bajo la oscuridad de Satanás.
Vive engañando desde el comienzo. Hechos 13, 16 y 19 son 3 capítulos y cuando vamos al comienzo de esos 3 capítulos vemos cómo el mundo está bajo la influencia de los problemas espirituales, bajo la influencia de la idolatría, bajo la influencia de la magia y la hechicería, bajo la influencia de la adivinación. Esto ocurre en todas las culturas, en todos los países, en todas las ciudades. Id a cualquier ciudad y vais a ver cómo hay adivinos, hay gente que practica la magia, hay lugares de idolatría, pensando que eso es la respuesta para mi vida, pensando que yo a través de este tipo de aspectos voy a encontrar una respuesta, voy a encontrar lo que yo quiero y lo que yo deseo, voy a poder hallar algún tipo de descanso y esperanza, y esto es una atadura espiritual enorme. La gente está atada por estos aspectos. Por eso vemos que Dios obra a través de estos capítulos, que los podéis leer luego tranquilamente en casa, 13, 16 y 19 de Hechos, y al final el poder de Dios obra por encima de estos problemas. Mateo 4, del 1 al 11, es la tentación de Jesús. Satanás intentando tentar a Jesús, que estaba en ese retiro de 40 días, concentrado, orando, preparándose para el ministerio. Satanás va a tentarle. Y le va a tentar con aspectos que son humanos, como el ego, la grandiosidad y ese tipo de aspectos. Pero la forma en la que Jesús responde es a través de la palabra, no cayendo en el engaño y en la tentación de Satanás, quedándose férreo y fuerte al tiempo que él tenía que estar allí, al horario y al plan perfecto de Dios. Y luego, además, Satanás gobierna a las personas atándolas completamente, de una forma espiritual, mental y física. Y si leemos Hechos 4 al 8, capítulo 8, versículos del 4 al 8 de Hechos, vemos como el Evangelio, llegando a Samaria, la gente comprendiendo que Jesús era el Cristo y encontrando la respuesta para sus vidas, encontraban la sanidad a sus problemas espirituales, encontraban la sanidad a sus problemas mentales, porque había gozo y regocijo en aquel lugar, y además las personas que estaban enfermas encontraban también sanidad física. Eran liberados de la atadura de Satanás, que gobierna este mundo desde el principio. Además, hay una atadura que te lleva a la última parada de nuestra vida, que es la eternidad, no en el cielo, en este caso, bajo el gobierno de Satanás, hacia el infierno. Esto es la realidad, de esto habla la palabra de Dios. Hay tantos versículos que podríamos poner una lista enorme. Y este problema no solamente queda en nosotros, sino que va a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones. Lo que yo les dejo a ellos, o lo que estas personas gobernadas por Satanás les dejan como herencia. ¿Y a dónde irán? Esa es la realidad de la persona que nos encontramos en el mundo. Esta es la realidad de la persona que está bajo el gobierno de Satanás. No tenemos que tener miedo al hablar de esto, es la realidad espiritual del mundo. En tercer lugar, ¿qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que está en su corazón? Pues si tomamos como ejemplo Génesis 3 del 1 al 10, vemos que Satanás lo que quiere es que el ser humano salga de ese lugar natural perfecto para él. En ese lugar donde la presencia de Dios estaba en todos los lugares, donde Dios se comunicaba con su creación, donde todo lo que ellos necesitaban lo tenían. Primero, porque estaban con Dios. Y en segundo lugar, porque estaban en un lugar idílico, donde no había enfermedad, no había tormento, no había necesidad. Satanás lo que quiere es que no volvamos a ese lugar perfecto. Ese lugar al que nosotros podemos acudir a través de Jesucristo, a través del Evangelio, que es el mensaje de Jesucristo. Por eso vemos ahí 5 puntos, podéis leerlos. Primero, Satanás no quiere que escuchemos la palabra, que no escuches la palabra. No vayas a la iglesia, no conectes por internet, no escuches el mensaje del Evangelio. Pero si lo escuchas, por lo menos que no lo entiendas. Es lo que Satanás quiere.
por lo menos que no lo entiendas, que no lo comprendas, que no llegue a tu corazón. Ahora, si esto ocurre, tercer punto, por favor que no lo apliques. La palabra que tú has escuchado, que tú estás comprendiendo, que no la apliques en tu vida. No ores por ella, no busques ese cumplimiento, porque al final la palabra es promesa. Si la aplicamos, lo que Satanás espera es, por lo menos, que no veas cómo se cumple. Por lo menos que estés tan concentrado en tus problemas, tan concentrado en las circunstancias de tu alrededor o en tus pensamientos, que no te des cuenta de cómo Dios está cumpliendo esas promesas. Pero aunque tú veas ese cumplimiento, ¿qué es lo que Satanás quiere? Que no lo compartas con nadie. Vale, has escuchado la palabra, la has entendido, la has aplicado, has visto cómo Dios cumple su promesa, pero no lo compartas con nadie. Tú eres un caso perdido para él, pero no ayudes a otros a que puedan encontrar todas estas respuestas. Satanás es lo que quiere y esto es lo que desea, que no disfrutes del Evangelio de una forma completa en tu vida ni lo compartas con nadie. Cuarto punto. ¿Cuál es nuestra bendición? Que a pesar de vivir en un mundo gobernado por Satanás, a pesar de que Satanás quiere influir y ha influenciado en el ser humano desde el principio y lo sigue haciendo, yo, a través de la obra de Jesucristo, soy libre. Dice en la palabra de Dios que el Evangelio nos libera, que la obra de Cristo nos libera, nos hace libres. Isaías 53:5 dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esto lo dice el profeta Isaías mucho antes de que ocurra. Es decir, vemos como el Antiguo Testamento ya te está reflejando y anticipando la obra de Jesús. Primera de Juan 3:8, la segunda parte del versículo nos dice: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». A través de Jesucristo, hermano y hermana, tú eres libre. Tú eres libre porque Jesús ha venido para romper toda obra de Satanás y porque a través de su obra en la cruz nos ha dado la solución a ese problema fundamental. Yo soy libre porque yo estoy y comprendo el corazón de Dios. Juan 3:16, todos conocemos, y si no os invito a que aprendáis y memoricéis este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Que nadie permanezca atado por la oscuridad de este mundo, sino que pueda vivir de una forma eterna siendo hijo de Dios a través de la obra en Jesucristo. Juan 1:12, creo que todas las semanas lo recuerdo, pero es para que no olvidemos este versículo tan importante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesucristo. Yo tengo la bendición de no estar bajo la atadura de Satanás, sino bajo la libertad de ser un hijo de Dios. Además, Jesucristo, como dice Apocalipsis 3:10, quiere morar en mi corazón, porque es su finalidad estar con nosotros. Por eso se decía, y el propio Isaías también lo dice, cuando estaba hablando de esa simiente, de ese bebé que va a nacer de esa mujer, de esa virgen, ¿su nombre cuál iba a ser? Emmanuel. No es que Emmanuel sea un nombre, es que Emmanuel es su función. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y quiere estar hasta el punto de, como dice Apocalipsis 3:10, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Dios es un Dios que quiere estar contigo. Quiere liberarte y estar en tu vida para siempre. Además, viendo la autoridad que tiene Satanás en el mundo,
Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la respuesta? De que la autoridad que hay en el mundo ya está derrotada por la obra de Jesucristo. Y Él quiere que nosotros a través de Él tengamos la paz que no podemos obtener fuera de Él. La tranquilidad y el descanso que Él nos proporciona de estar viviendo bajo su influencia y no bajo la influencia del mundo y de la oscuridad. Y al final, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos su autoridad. Hasta el punto de que Romanos capítulo 16, versículo 20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Os acordáis de la historia que os he contado al principio? Del asesino de la katana, una historia para no dormir. ¿Sabéis qué es lo que está haciendo? Bueno, no sé si ahora en este momento, pero ¿sabéis lo que está haciendo ahora mismo? ¿Quién es el asesino de la katana? Ahora sería fantástico que dijese: soy yo, pero no es verdad. El asesino de la katana, aquel joven que asesinó a sus padres, ahora mismo es miembro de una iglesia en el norte de España, en Santander. Él ahora es alguien que no solamente ha podido encontrar una respuesta para sí, sino que la hermana que quedó viva y tuvo que experimentar todo lo que tuvo que experimentar, es una persona que en televisión salía y decía: yo he perdonado a mi hermano. Y tienen una relación fantástica entre hermanos. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque él fue una persona que pudo salir bajo la influencia de Satanás a ser una persona libre en Jesucristo. Ahora su vida no es una vida que esté atormentada por Satanás, sino que es una vida que disfruta de su relación con Dios. Él ahora es esposo y es padre. Algo que parecería imposible cuando tú conoces la historia de él cuando era joven. Sin embargo, él es libre. Él es libre por la obra de Jesucristo cuando llegó ese mensaje a su vida. No importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa lo que ha acontecido en tu vida. Si aceptas el nombre de Jesucristo, eres libre de la obra de Satanás, no solamente del mundo, sino lo que hay en tu vida. Y la sanidad que él ha podido experimentar espiritual es la que hoy podemos ver. Creo que seguro que en YouTube hay algún tipo de testimonio suyo. Si lo encuentro, os lo haré llegar. ¿Qué tipo de vida quieres llevar a partir de ahora? Punto número 5. Vamos a ver este diagrama, espero que lo estéis viendo bien, que se vea de forma correcta. Ese aro es nuestra vida. ¿Bien? Dentro de nuestra vida hay un trono. La pregunta es: ¿quién se sienta en ese trono? Cuando alguien es no creyente, Satanás se sienta en ese trono. La gente piensa: no, el trono es mío. Además es lo que te habla el mundo ahora mismo. Tú tienes que ser tu propio Dios, tú tienes que gobernar tu vida, tú tienes que dirigirla, tienes que engrandecerte. Pero es un engaño. Tú estás bajo el trono, pero quien se sienta en él es Satanás. ¿Quién es el que no está en tu vida? Es Jesucristo. Por eso le estamos viendo ahí arriba, le estamos viendo fuera de tu vida, a Satanás en el trono y a ti debajo. Nosotros no queremos esto, y todos los que estamos aquí no estamos bajo esta condición, pero la gente que está en el mundo sí. Aquellos que te insultan, aquellos que te quieren dañar, aquellos que van a por ti, son personas que tienen a Satanás en el trono de su vida. No es por juzgarla, es por tener misericordia y comprender cuál es su estado espiritual. Esas personas piensan que controlan su vida y que la dirigen, pero realmente hay una realidad espiritual que no comprenden y no conocen, dejando a Jesucristo fuera. Ahora, tenemos otro aspecto. Somos creyentes, vale, pero en el trono de mi vida me siento yo. Jesucristo permanece a mi lado,
pero yo le dejo el lugar secundario, porque en el trono estoy yo. Y yo soy creyente, creo en Jesús, voy a la iglesia, oye, todo fantástico, obro muy bien, no hago cosas indebidas, vale, muy bonito todo. Pero sin embargo, el que se sienta en el trono eres tú, con tus pensamientos, con tus actos, con tu corazón. Tú eres quien se sienta en el trono de tu vida. Jesús está en un segundo plano. Así que la autoridad la tienes que ejercer tú. Pero como tú no tienes poder, Satanás sigue en tu vida y te sigue engañando, sigue manipulando, sigue tergiversando y sigue llevándote por los lugares que tú no quieres ir. Por eso tenemos que ir al tercer punto, o al tercer estilo de vida. Colócate en un segundo plano. Que Jesucristo sea quien se siente en el trono de tu vida y Satanás estará fuera. No va a influir en tu vida, no te va a engañar, no te va a manipular. Te podrá intentar asustar desde fuera, pero esa vida le pertenece a Dios. Él ya está fuera, no está dentro de tu vida. Y tú además estás en un segundo plano. Ay, Señor, a lo mejor mis pensamientos no son correctos. A lo mejor mis apetencias tampoco lo son. A lo mejor lo que a mí me parece no es lo que tiene que ser. Por eso, ¿qué hago? Cedo el trono de mi vida a Jesucristo, para que Él de verdad pueda reinar. ¿Cuál es la vida que yo tengo que llevar? En primer lugar, una vida centrada en lo espiritual y enfocada en ello. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay un mundo espiritual oscuro que existe, pero que yo tengo que vivir dentro de ese mundo espiritual que está en la luz. Y esa lucha entre luz y oscuridad es una lucha real, aunque no la pueda ver, pero es una lucha evidente en el mundo. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Vivid enfocados en esta vida espiritual que ponga a Jesucristo en el trono de vuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Versículos muy importantes. Escribidlos y guardadlos en vuestro corazón y donde sea necesario. Dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre gozosos, siempre orando, dando gracias en todo. Y en ese todo también entran las cosas que no me gustan, que no me son cómodas ni me apetecen. En segundo lugar, vive una vida de culto. Vive una vida de culto. Como en Hechos 2, 46 y 47, esos primeros cristianos, ya habiendo partido Jesús con el Señor, ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, juntos, con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor iba haciendo su obra todos los días. Una vida que esté dando culto al Señor. Culto al Señor. En tercer lugar, recibe y guarda la palabra. Primer salmo, buscadlo y leedlo tranquilamente en casa. ¿Qué es lo que dice? Que feliz o bienaventurado, como seguramente dirá en la mayoría de las versiones, pero feliz, bienaventurado o dichoso es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es esta persona? La persona que vive esta vida, versículo 3, es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo puedo disfrutar yo de esta respuesta? Cuando vivo una vida dándole culto a Dios, enfocada en lo espiritual, recibiendo y guardando su palabra, meditando en ella, que es cuando nosotros hablamos de guardar la palabra, meditar y orar en ella,
Finalmente, Hechos 1:8, siendo llenos del Espíritu Santo, que es la promesa que Dios nos ha dado. Esto es el tipo de vida que coloca a Jesucristo en el trono que tiene que ser su lugar. No te sientes tú. Tú, si te sientas en el trono, vas a ser engañado y vas a cometer 1000 errores. Vas a pagar las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Coloca a Jesucristo en ese lugar. Así que para terminar, y a modo de conclusión, haz de Cristo el centro de tu vida. ¿Qué va a suceder? Si Dios gobierna tu vida, fuera ansiedad y fuera cargas. Porque no eres tú quien tiene que luchar, no eres tú quien tiene que encontrar las respuestas, no depende de ti. Fuera preocupaciones. Además, no te apoyes en tus fuerzas y capacidades, porque tú eres limitado, tú eres pequeño, tú tienes tus defectos. Pon a Jesucristo en el trono de tu vida y no va a haber límites para lo que Dios puede hacer en tu vida. Voy a dejar al final esta imagen. Pon, digo otra vez, a Jesucristo en el trono de tu vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En ningún otro nombre vamos a encontrar la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él es la respuesta. Él es en el que, recibiéndole y creyendo en su nombre, vamos a ser hijos de Dios. Él es ese Cristo, Mesías ungido, que es la misma palabra en diferentes idiomas. Él es aquel que nos lleva a estar con el Padre. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que tiene la autoridad para destruir la obra de Satanás. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que poniendo el nombre y la obra y la vida y la persona de Jesucristo en el trono de vuestra vida podáis encontrar toda respuesta. Vuelvo otra vez al comienzo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo tengo que vivir mi vida? Tienes que dejar que Cristo sea el dueño. Y luego todo lo demás ocurrirá después. Dice la palabra, no te preocupes por las cuestiones temporales, no te preocupes por lo material, no te preocupes por lo humano, preocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Señor y Padre, gracias por la respuesta que tenemos en Jesucristo. Es una respuesta primero necesaria, es una respuesta absoluta, lo es todo, para que al final nos demos cuenta de que es lo único que realmente tenemos, que es valioso en nuestra vida para encontrar el motivo y la razón de vivir y de ser felices. Te queremos dar las gracias porque, aun viviendo en este mundo gobernado por Satanás, nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos tuyos, Padre nuestro. Somos criaturas no solamente creadas, sino hijas de Dios, escogidas por ti para que podamos vivir únicamente disfrutando de las bendiciones que tienes para nosotros. Señor, nosotros que vivimos este mundo tan complicado y tan oscuro, que podamos hallar en nuestra vida la paz y el descanso que tú nos prometes, para al final también estar comunicando y compartiendo este mensaje a aquellos que necesitan recibir esta sanidad, salir fuera de la obra de Satanás y poder vivir en la luz de Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.